Bueno, nik hitzetan esango nuke, ikusi dudala lehendakaria bere diskursoan luze egin du diskursoa, hori bai, baina bazirudien begirale baten moduan iritsi dela herri honetara eta euskal politikak, euskal ekonomiak dituen arazoak kontatzen aritu dela. Observadore baten moduan, euskal politika eta ekonomia eta baita ere, fiskalidade eta gainontzekotaz aritu dela. Hori lehenengo, hau da, ikusi dut urruti, arazoetatik urruti, ze ez du ezer konkretatu. Hori bai, aholkuak ezker eskubira biali ditu, bai instituzioei, bai fusionatu berria dien kutxei, mundu guztiaren zabazaukan zer esana, zer eskenia. Eta gero, bigarrengo gaia esan nuke, bereak diren eskumenetan, krisi ekonomikoaren inguruan adibidez, ez du ezer konkretatu. Eta indarrean dauden programak, enpresa txikiek eta ertainak laguntzeko programak, edo proiektu estrategikoa laguntzeko programak, horiek indarrean daudenak utzi dauzka. Eta gobernu bezala inbertsio gaitasun bat eukita, atzea berriz ekonomia berreskuratzeko eta indartzeko martxan jarri alizateko eskumena dauzka, eta horretaz ez du ezer hitz egin. Oso gabezi nabarmena dauzkalako. Eta gero sartu duena da fiskalidadearen gaia. Eta hori da estaldura bat. Estaldura bat, momentu honetan ikustet beha bihurtzen dela Pérez Rubalcabaren agente elektoral bihurtzen da, ondasun eta patrimonio impuestoaren gaiarekin. Itxuraik ez duen kontu bat esan du, hor biltzen dana jarriko dula talento duten gazten postuak sortzen, metafora izan daiteke, ez dakiz zer, baina debate hori sartzen du, beste krisi ekonomikoaren ondorioak izkutatzeko, zatekan azkenian dirusarreren jetxiera ondorio bat da, ez da arrazoia, eta beha hortara joan da. Ikusiko dugu, arratzaldean zenbaten duen, nik uste iruzurraren inguruan esan ditunak ez direla zuzenak, ez dira egokiak, eta ez dira politiko baten eskutik oso deklarazio adierazpen arduratsuak. Nei iritzirako behintzat. Eta bestela, hoxe, ikusi dugu, eta gero pakegintzaren inguruan, 20 minutu bota ditu, deskrizio bat egiten, iragana aztertzen, nik uste debate hori gaindituta dagoela, eta gero konkretatzeko garaian, bere 10 puntu horiek 2 minututan irakurri ditu. Sinismen gehiagik ez du nonbait, baina irakurri ditu. Ez dago nobedaderik, hori bai, euskaldun guztio jakin behar dugu erabakitzeko eskubidea ez daukazu, baina elkar bizitzeko eskubidea bai. Eskubide berri bat asmatu digu, nun azaltzen den elkar bizitzeko eskubidea. Errespetuan oinarritutakoa, baina elkar bizitzekoa. Hori da, ne ustez laburpena. Yo he visto a un lehendakari como observador de la política vasca. Visita Euskadi, tiene los datos, redacta un discurso y lo lee. Pero se ha situado como observador de la política vasca porque en lo que son los temas principales, crisis económica y lo que puede ser el escenario de paz, un escenario definitivo de paz, concreciones no ha habido. Ha habido generalidades. Eso sí, tenía consejos para todos, para los empresarios, incluso ha hecho un ejercicio teórico de lo que es la corresponsabilidad en la empresa entre trabajadores, empresarios, la gobernanza, cómo se mide la productividad, etcétera, etcétera. No lo ha aplicado a su gobierno, porque el gobierno vasco también tiene que ser competitivo. No ha hablado, por ejemplo, del efecto tractor que puede tener el propio gobierno vasco desde la inversión pública para activar la economía. No ha hablado de los niveles de ejecución de sus departamentos inversores. Evidentemente, el mandato que le trasladó la Cámara hace meses para presentar el plan interinstitucional en torno al empleo todavía no lo ha presentado y hoy ha esbozado una serie de temas, de ideas. No ha hablado de lo que pueden ser los grupos referenciales en esa búsqueda de empleo, bien sean los de larga duración
o mayores de 45, o mujeres, o jóvenes, ha hablado de talento joven genéricamente, ha cometido, yo creo que no es un dislate. Un gobernante no puede hablar de esa manera, introducir el debate sobre el impuesto de patrimonio y decir, y lo que ahí recaude se invertirá y me comprometo a invertir en las grandes empresas para la contratación de nuevo talento. Es jugar demagógicamente con el impuesto de patrimonio. Se ha convertido en agente electoral de Rubalcaba en el tema del patrimonio. Pretende situar la fiscalidad y la caída de la recaudación como la razón de la crisis económica. Es la consecuencia, es la actividad económica y en todo caso el propio gobierno vasco tiene que mirarse en ese espejo de la actividad económica, qué es lo que está aportando, qué es lo que está traccionando de la economía. Bueno, yo creo que ha sido un ejercicio de escapismo, un gobierno y un lehendakari ausentes, observadores sí de la política vasca, y el último terreno y tema de la pacificación pues ha hecho un relato de cómo entiende ha transcurrido este proceso en los últimos años. Yo creo que llega tarde, le superan los acontecimientos. Ya hace 2 años, cuando tuvo inicio este denominado proceso unilateral de la izquierda abertzale, justo podía adivinar con meses de retraso qué es lo que podía estar sucediendo, y hoy se sitúa como observador con una especie de decálogo de principios donde, bueno, pues incorpora un nuevo derecho a los vascos, que es el derecho a la convivencia. Evidentemente el derecho a decidir no existe. Sí apela al sistema democrático y al respeto a las reglas, pero no al principio democrático que haría que las decisiones libre y democráticamente expresadas por vías pacíficas tendrían que ser respetadas y en su caso incorporadas al marco jurídico. De eso no habla nada. Ese es un decálogo que ya hemos leído en otras ocasiones por parte de algún exalcalde y nada más. Y a la tarde tendremos el debate.